Y es un distintivo para nosotros como cristianos, el que podamos estar motivándonos, animándonos constantemente a vivir de una forma diferente. Era lo que veíamos la semana pasada. Así, en el resumen que normalmente hago cada domingo de lo que fue el domingo anterior, la palabra nos motiva a vivir con estándares diferentes al qué dirán o al seguir solamente lo que otras personas siguen, o como yo lo mencionaba la semana pasada, el dicho que es reconocido en algunos contextos: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? A veces el único aliciente que tenemos es seguir lo que otros sigan, pero la palabra del Señor nos llama a estar reflexionando en lo que hacemos. Nosotros como iglesia les pedimos siempre que ustedes reflexionen y analicen lo que se comparte como predicación. No pueden dar ustedes por un hecho de que un predicador que está aquí va a estar siempre correcto. No os podemos equivocar. Gracias a Dios que nos equivocamos también, porque si no, entonces imagínense lo que significaría que alguien fuera infalible. No, nosotros nos podemos equivocar y necesitamos de la ayuda de ustedes para que si hay una equivocación, ustedes nos puedan corregir. Entonces, si ustedes aceptan todo lo que el predicador diga y no lo analizan, no lo estudian, no lo reflexionan, entonces también se van a comer el error. Y es una palabra de pronto que no aplica muy bien y suena como fuerte, ¿cierto? Comer el error. Pero creo que cabe, ¿cierto? Cabe dentro de la ilustración que estoy tratando de compartir, de que si no analizamos lo que la otra persona nos está compartiendo, entonces nos lo comemos entero, lo pasamos, lo digerimos y ni siquiera pensamos: ¿y qué fue lo que me dio? Sabía como raro, pero ¿qué tal que a uno le estén dando algo de comer y ni siquiera analice qué es lo que nos están dando de comer? Entonces eso es la palabra. Y la palabra a nosotros nos motiva a no ir solamente porque nos dijeron, porque tengo que hacerlo, porque otros ya lo están haciendo, sino a analizar y a vivir de acuerdo al ejemplo de Cristo. Siempre mirando y analizando el porqué de las cosas con base en el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces nos vamos a enfrentar a muchas decisiones en la vida y la pregunta constante va a ser: bueno, ¿y cómo lo habría hecho Jesús? ¿Qué habría dicho Jesús? Y como les compartía la semana pasada en una canción muy básica que algunos conocen de nuestro amigo Santiago Benavides, ¿cómo es la mirada de Jesús? Es la reflexión de ¿y cómo lo haría Jesús? Ya Él nos dio el ejemplo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de seguir su ejemplo, de aprender cómo comportarnos con otras personas, cómo tratar a alguien con el que estoy en desacuerdo. El mundo muchas veces dice: el que no está de acuerdo contigo, elimínalo, ¿cierto? Y así muchas veces se trata de arreglar cualquier discusión. No estuvimos de acuerdo, entonces se arregla con una eliminación. Esto puede ser una eliminación virtual. Por ejemplo, en el contexto del celular, hoy se permite, para el manejo de las redes sociales, yo soy bastante regular, pero creo que se permite que si tienes un contacto o una amistad en Facebook, pero no te gusta algo que él dijo, entonces lo eliminas. Pero como está, cierto, el statu quo, entonces eliminarlo como que le llega un mensaje a la otra persona: fuiste eliminado. Entonces Facebook, utilizando todas esas configuraciones y todo esto, permiten silenciar, ¿será? Yo creo que es otra palabra. Bloquear, esa es la palabra, gracias. Permiten bloquear a la otra persona para que ni te vea, ni lo veas, ni te vea, pero entonces la otra persona igual no le va a llegar el mensaje de que te eliminó, pero como está bloqueado, es un 0 a la izquierda. Y así solucionamos hoy en día, ¿cierto? Bueno, eso porque son relaciones virtuales.
Pero hay otra serie de relaciones en las que nosotros debemos estar constantemente preguntándonos, Señor, ¿cómo quieres que maneje yo esta relación? ¿Lo elimino? ¿Lo bloqueo? ¿Lo ignoro? ¿Cómo soluciono algunos de estos conflictos con los que en la vida nos vamos a encontrar? Entonces, el parámetro ya está dado. El mundo nos da parámetros, nos dice, elimínalo del Facebook, suspéndelo, bloquéalo, yo no sé todas esas palabras, pero la palabra del Señor siempre nos va a motivar a algo más, a reflexionar sobre formas de solucionar de otra manera. Y esta es una imagen que yo quería compartir la semana pasada y no resultó. Nos pone a hacer algo diferente a los demás. ¿Cuál es el diferente de los tres? A ver, yo me retiro acá un poquitito. ¿Cuál es el diferente? ¿Ya? En el chat de la transmisión seguramente alguien también va a compartir y a decir cuál es, A, B o C. Claro, es que ustedes que están aquí enfrente de pronto no alcanzan, no es tan fácil notarla. ¿O sí se ve bien la imagen, Meche? Está complicado, ¿no? Los veo pensando, ¿no? Atrévanse y digan un poco qué creen que es la diferencia de pronto. Ya dio una clave por ahí, Sofi. El C no tiene las cejas, ¿eh? No era tan fácil tampoco, pero un poco de observación, ¿no? Bueno, alguien en algún momento tratando de utilizar una imagen, una analogía y haciéndonos pensar en lo que significa ser diferentes, pues a veces es un detalle, ¿cierto? Es un detalle sencillo del dibujo, pero a nosotros a veces nos corresponde marcar diferencias en la vida con detalles mayores. Y un grupo musical que como decía Arturo, de esa época de la juventud, cuando uno no es que le gustaran así tanto los himnos, pero hay formas. Estos son guatemaltecos, se llaman Vox Dei, que significa voz de Dios. Y ellos tomaban himnos y los convertían a un rock un poquito pesado, eso como que alcanza ya a rayar con el metal rock. Y entonces me gustaba mucho, pero ellos propusieron algo. Todavía me gusta, pero en esa época pues, y fue una buena forma de acercarse a los himnos a través de esa música así como medio pesada, estridente, esa que lo sacan a uno para que nadie quiere escucharla, pero ellos proponían algo, decían en el título de su trabajo discográfico, Rompiendo el molde. Y era un título muy sencillo, pero también ilustrativo, ¿cierto? El molde, ¿cuál lo rompe? El C, porque es el que hace algo diferente, aunque le falten las cejas, pero es algo diferente. El molde nosotros lo rompemos también cuando dejamos de hacer las cosas porque todo el mundo las hace así y las hacemos diferente. Y empezamos a pensar, ¿cómo lo haría Jesús? Y tratamos de hacer las cosas de una manera especial, con base en el ejemplo de Jesús. Amén. Entonces, a marcar la diferencia, eso es lo que nos corresponde en el día a día. Romper el molde, marcar la diferencia. No es fácil, es un desafío que implica una serie de cambios. Y como hemos estado todavía en Efesios 4, alguien podría haberme hecho desde hace rato ya el reclamo, pero nos quedamos pegados en Efesios 4. Y es verdad. Llevamos ya varios meses analizando Efesios 4, pero aquí nosotros somos conscientes, creo yo, de que el estudio de la palabra amerita a veces que uno, como en los discos esos antiguos, se quede ahí pegado un rato, dándole vueltas a un asunto. Si el tema de la semana pasada era marcar la diferencia, pues el texto que sigue, que no hemos dejado de analizar, porque la semana pasada llegamos a analizar hasta el versículo 21, del 17 al 21,
marca fuertemente, y yo les hablaba la semana pasada, ¿cierto?, proyectando lo que venía para hoy, de un cambio, de la necesidad de un cambio, de la importancia de un cambio, y en este caso de un cambio completo. Ahora, el contexto del pasaje nos hace pensar en un cambio de ropa, de mudar la ropa. Todos nosotros normalmente hacemos cambios de ropa, a veces hasta 2 veces al día, y depende de las actividades que desarrollemos, pueden ser más. Y cuando digo 2 veces al día, pues no estoy en ninguna manera exagerando, porque uno en la mañana se pone una ropa, pero en la noche para ir a la cama normalmente se pone otra ropa, ¿cierto? Algunos llegan tan agotados que dicen, no, con la misma ropa, y ahí se queda. Pero normalmente uno se pone un pijama, ¿cierto? Se muda la ropa, en la mañana, cuando va a partir, a salir, al trabajo, lo que sea, una ropa, en la noche otra ropa. No es tan raro el hecho de que nos cambiemos de ropa. Pero ¿será que el texto que vamos a estudiar habla exclusivamente de cambiarse una ropa, un ropaje o algo exterior? ¿Es algo físico? Bueno, vamos a analizarlo y les invito entonces a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. O sea, vamos a terminar el capítulo 4. Con esto de ninguna manera terminamos de analizar ya el capítulo 4. Algunos aspectos del capítulo 4 hemos estado viendo. Pero si quisiésemos realmente hacer un estudio del capítulo 4 de Efesios, muy probablemente tendríamos que tomar versículo a versículo. Pero como les decía, la semana pasada estuvimos mirando hasta el versículo 21, con esas preguntas un tanto retóricas, con algunas condicionales que el apóstol Pablo envió a los efesios, preguntándoles si en verdad habéis oído a Cristo, si habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces nos hace preguntas para cuestionarnos, para evaluar, ¿será que sí he oído realmente a Cristo? ¿Será que realmente estoy siguiendo la verdad de su palabra, lo que Él me ha enseñado? Pues vamos a seguir leyendo del versículo 22 en adelante a ver cómo comprendemos esas preguntas que planteaba el apóstol Pablo. Leo en la Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, por este mensaje compartido por el apóstol Pablo,
que sin lugar a dudas, aunque han pasado muchos años, todavía sigue siendo vigente. Nos exhorta, nos lleva a pensar de una manera diferente, nos lleva a marcar una diferencia con el resto del mundo. Y es un desafío mayor, que no podemos lograr nosotros solos. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Y por eso te alabamos y te bendecimos, dándote gracias por tu asistencia, por tu presencia en nosotros, por tu compañía. Y seguros de que tu presencia está aquí con nosotros, pedimos tu guía y dirección para poder comprender esta palabra y ponerla en práctica. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la palabra que utiliza es despojarse. En cuanto a esa pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y lo hace pensar a uno como que es algo de lo cual hay que quitarse, ¿cierto? Despojaos del viejo hombre. Y entonces empiezan ahí las discusiones. ¿Viejo es por edad? ¿Está hablando aquí a personas mayores? ¿Un joven, por ser joven, no tiene algo viejo? Bueno, según la ciencia, por ejemplo, para cada uno de nosotros y en la conformación de nuestro organismo, en este mismo momento están muriendo muchas células de nuestro cuerpo. Y muchas de esas células mueren porque son viejas. Y ese proceso nunca termina. Es decir, Benjamín, que está allá afuera, también Sofi, que está aquí, las guaguas, y todos estamos en un proceso de constante cambio y renovación. Y todo lo que nosotros tenemos está envejeciendo irremediablemente. Algunos de nosotros decimos, uy, usted como que no le pasan los años, ¿cierto? Nos encontramos con alguien, lo volvemos a ver y decimos, está igualito. Puede ser que exteriormente uno no demuestre mucho el paso de los años, pero cada uno de nosotros, desde que es concebido, en la concepción, cuando se junta un óvulo con un espermatozoide, empieza un proceso de crecimiento, pero que a la vez se llama envejecimiento y nunca termina. Así que cada vez que nosotros pensamos en despojarnos del viejo hombre, no es algo que tenga que ver con la edad. Esto no es un mensaje específicamente para los que ya pasaron cierta edad, para los mayores, para los que en algún contexto es 18 años, ¿cierto? Los mayores de 18, y en otros es el 21, ¿cierto? 21 años es la mayoría de edad. No, este es un mensaje completamente transversal, es para todos, porque el viejo hombre es el Gamaliel que hace un minuto habló del viejo hombre. Es decir, hace un minuto yo dije y pensé un poco de cosas que ya para mí, para este minuto, oye, este reloj está malo, no puedo decir la hora, está malo. ¿Qué horas tienen ustedes, por favor? 12:15. Las 12:15, que a las 12:14, ese era un viejo hombre, ese fue un viejo Gamaliel, el de las 12:14. El de ayer era un Gamaliel de 7 u 8 o 10 horas anteriores. Cada momento yo sigo envejeciendo. Y este es un viejo hombre. Con respecto a mañana, puede ser nuevo, porque mañana voy a tener nuevas oportunidades. El de mañana va a ser un nuevo Gamaliel. Pero este Gamaliel de hoy ya es viejo con respecto a mañana. ¿Se dan cuenta? Entonces el viejo hombre del cual debemos despojarnos es el que cada día vivimos y que el Señor nos da la oportunidad de cambiar, de despojarnos y de no seguir
viviendo como hemos venido viviendo, es decir, siguiendo la misma lógica de ser diferentes a los demás. El Señor nos da la oportunidad de despojarnos de todo aquello que normalmente hacemos y vivimos, y de todas esas actuaciones y de todos esos hábitos que tenemos, que cada día mantenemos hasta que puede ser, con la ayuda de Dios, que lleguemos a marcar un alto y digamos: ya no más, me despojo de ese viejo Gamaliel. El viejo Gamaliel es el que hasta ayer, por ejemplo, podía ser muy impulsivo con las palabras, atrevido, osado, hasta, ¿por qué no?, hiriente con las palabras. Y que hoy el Señor, como me dio vida, me está dando la oportunidad de cambiar, de despojarme de ese Gamaliel. Pero si no lo hago, pues mañana probablemente, como sigo con ese mismo ropaje, ¿cierto?, con ese mismo Gamaliel, pues voy en una conversación con alguien a ser hiriente, a ser molesto, a ser ofensivo, a posiblemente tratarlo mal, porque es el común denominador, es el mismo Gamaliel, a menos que cambie. En algún momento en nuestra vida nosotros analizamos nuestros comportamientos, lo que somos, lo que hacemos, y nos llegamos a dar cuenta de que realmente lo que estamos haciendo no está bien. Eso puede ser maravillosamente la obra del Espíritu Santo, trayendo a nuestra mente, trayendo a nuestro corazón esa falla, ese pecado, esa falta que tanto daña, y que no solamente nos daña a nosotros, sino que daña a otros. Pero en ocasiones el Señor utiliza a otras personas para que nos digan, nos señalen, nos muestren, nos recuerden nuestros errores. Eso que no nos gusta escuchar, ¿cierto? Cuando nos dicen: oye, pero tú sí eres hiriente. También el Señor utiliza a otras personas para ayudarnos a evaluar nuestra propia vida, para poder generar cambios. Y en algún momento entonces, ya sea porque fue nuestra reflexión, porque el Espíritu Santo nos llevó a verlo, o porque otra persona nos hizo caer en la cuenta, llegamos a romper con el molde, a romper con el pasado, a romper con ese esquema del viejo hombre, de lo que hemos venido haciendo siempre, porque a veces es el resultado de toda una cultura, a veces es el resultado de una enseñanza, a veces es el resultado casi que de una genética. Porque hay que ver que uno se parece en muchos aspectos a sus padres, y no solamente en los físicos, ¿verdad? Sí, físicamente uno a veces dice: uy, tiene los ojos del papá, las cejas de la mamá. Pero también ustedes seguramente han escuchado cuando alguien dice: uy, pero tiene el mismo temperamento del papá, el mismo mal genio, el mismo. Entonces parece que lo que uno hereda no solamente es lo físico. La forma en la que uno se comporta no solamente es el resultado de lo que nos enseñaron en el colegio, sino, como decíamos unas semanas atrás hablando de los maestros, la primera escuela es el hogar. Entonces mucho de lo que nosotros hacemos claramente es el resultado de lo que nos enseñaron nuestros papás. En algún momento vamos a tener que romper con pasados de acciones, de actitudes, de palabras, de hábitos que venimos arrastrando como un viejo hombre, que muchas veces no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, con lo que el Señor nos ha expresado. Y el apóstol, adelantándonos un poquitito, ¿cierto?, a lo que él plantea, dice: hay mucho de este viejo hombre que ustedes tienen que dejar. Desechen la mentira.
Porque a veces nos acostumbramos a hablar mentiras, ¿cierto? La mejor manera de salir del atolladero del problema es decir una mentira. Y claro, por aquello de que uno siempre siente como que no está tan bien decir mentiras, entonces las clasificamos. Mentiras blancas, mentiras oscuras, mentiras piadosas. Esas son maravillosas, ¿cierto? Porque tienen como una connotación santa. La palabra piadosa suena, ¿cierto? Algo favorable. Es que fue una mentira piadosa. Casi que uno ahí la puede acompañar de gloria a Dios. Es piadosa. ¿Será tan así? Pero claro, nosotros las clasificamos porque nos es más fácil poder aceptar que dijimos una mentira si es piadosa. Pero no es lo único. Sí, el apóstol Pablo nos dice, no, hablad verdad, no hay otra forma. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué es airarse? La rabia que nos da, que nos puede dar muchas veces, pero que no debemos permitir que nos lleve a pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El enojo, cuando es reiterado, cuando pasa el tiempo, da lugar al diablo. El diablo empieza a buscar formas de fastidiar. Pero sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, sálgase de la política y dedíquese a otras cosas mejores. No, eso lo estoy diciendo yo, perdón, eso no lo dijo el apóstol Pablo. Eso fue un anexo ahí del contexto en el que nos encontramos, que a veces uno tiene la tendencia a clasificarlos a todos, pero no, lamentablemente sí, algunos nos han dado muy mal ejemplo desde allá, desde la política, ¿cierto? Pero otros roban de otras maneras, y el que robaba, el apóstol Pablo le dice, no robe más, trabaje con sus manos. Limpien su boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí está el viejo hombre. Este es un listado que describe un poco las arrugas del viejo hombre. Ahora, ¿cuántos años necesita tener ese viejo hombre? Miguel Ángel, no voy a decir el apellido para proteger su identidad, pero era un niño pequeñito en Barranquilla, Colombia. Si en algún momento ve el video, él se va a identificar, entonces no lo vamos a identificar, ¿cierto? Ya no es un niño pequeñito, pero tenía la boca muy suelta. Decía en el contexto chileno harto garabato. Entonces la mamá le dijo que le iba a lavar la boca con jabón si seguía diciendo palabras sucias. Y él solamente con 5 años que tenía en ese momento se imaginó cómo sería eso de que le lavaran la boca con jabón. Y yo estuve presente cuando la mamá le dijo que era con jabón. Pero después cuando llegó el papá estaba tan preocupado, no creo que haya llorado, pero el papá le dijo, ¿y qué te pasa? Dijo que mi mamá me dijo que me iba a lavar la boca con jabón picante. Le anexó el picante. Yo no sé si él en algún momento utilizó algún jabón picante, pero el niño pensó y analizó, el jabón no solamente es jabón, me va a picar la boca. Y él hizo su propio análisis de qué fue lo que le dijo la mamá y las implicaciones de que le tuvieran que lavar la boca si seguía diciendo esas groserías, esas vulgaridades que estaba aprendiendo a decir. Y fue muy efectivo. Miguel Ángel con 5 años y ante, de alguna manera, ¿cierto?, la posibilidad de tener que ser enjuagado con un jabón que él pensaba que iba a ser picante, corrigió su lenguaje. Ese niño de 5 años se despojó del viejo hombre.
Entonces cada uno de nosotros tiene la posibilidad de romper con el pasado, de no seguir haciendo lo mismo. El apóstol Pablo nos motiva a ello a través de esta palabra, pero claramente se requiere algo fundamental. Tiene que cambiar primero la mente, la manera de pensar. Ya leímos y nos adelantamos, ¿cierto? En todo el listado de lo que dice el apóstol Pablo que debe cambiar: el que robaba no robe más, ¿cierto? No digan mentiras, no salgan palabras corrompidas de su boca, ira, contienda, todo eso tiene que cambiar, pero la única forma que cambie es si cambia la mente. ¿En dónde lo dice? Versículo 23. Después de que nos recuerda que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese versículo 23 es así, chiquitito, para el campamento, acuérdense. Cuando se preguntan versículos de memoria, corren de una vez a decir los más cortitos, nadie sale con los largos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, bien punto para la alianza. Acuérdense de ese versículo, está bueno para el campamento. Está ahí en la mitad, parece como que no conecta lo uno con lo otro, pero es la parte fundamental de lo que dijo el apóstol Pablo. El despojarse no es un hecho físico, no es que yo lo hice, ya me quité la ropa de hoy y ya mañana voy a vivir de una forma diferente. Es que la ropa que tenía ayer era la que me hacía pecar. No es la ropa. La renovación es de la mente. No es autodeterminación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es algo tan profundo, tan interno de la cabeza, que aunque a nosotros hoy nos dan unas charlas de superación personal y nos dicen que hay que tener una mentalidad ganadora y hay que declararlo para que suceda, no es el resultado de una autodeterminación, no es tu fuerza, no es tu energía. La única forma es de acuerdo a la acción de la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso esta imagen me parece muy linda, ¿cierto? No es confiar en tu autodeterminación, lo voy a lograr. El vendedor más grande del mundo, Og McDino, dijo un escritor famoso, le pedía a sus lectores que se pararan frente a un espejo y se repitieran muchas veces: eres el vendedor más grande del mundo, tú eres capaz, tú puedes. Y muchos hacemos lo mismo, nos repetimos frente a un espejo: tú puedes, tú eres capaz, y qué buena la autodeterminación que tienes, y tú eres un ganador, y sales a batallar, y al primer problema queda uno más desinflado, porque no es autodeterminación. El único que puede cambiar la mente y renovar la mente es el que la hizo. ¿Y quién es Él? Pues el versículo 24 nos dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Ven? No es creado según nuestro gusto, no es autodeterminación, no es poder de convicción para convencerte a ti mismo. Muchos se han hecho hipnotizar para que les cambien la mente, para dejar de fumar, por ejemplo. Muchas veces se utiliza la hipnosis para eso. ¿Por qué? Porque dependemos de otro que manipule nuestra mente para que nos haga cambiar. De ahí el peligro tan grandísimo que hay en la hipnosis. ¿Que existe? Existe. Y en la hipnosis tú te entregas por completo, tu mente se la entregas a alguien que puede implantar lo que quiera. ¿Por qué no mejor entregar nuestra mente al que la creó? Este es aquel que lo hizo en la justicia y santidad de la verdad. Para eso necesitamos entonces vivir en la verdad. La forma en la que cambia nuestra mente es cuando podemos entregarla a aquel que la creó en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Ven? Miren el cambio.
El cambio es la mente de Cristo. El cambio no es físico, no es externo, es la mente de Cristo. Romanos 13:14. Para que no vayamos a satisfacer los deseos pecaminosos, la mente de Cristo. ¿Cuál es el cambio de mente que tenemos que hacer? No es autoconvencernos a nosotros de que sí se puede, sino que Cristo puede. Y hoy lo cantamos. Cristo puede mover montes. Entonces, ¿quieres cambiar algo en tu vida? Puedes pasar de motivador personal a psicólogo, a psiquiatra, a muchos profesionales, o puedes ir al creador de tu mente directamente. Renovar, estuve mirando algunas frases con respecto a la palabra renovar. Me pareció interesante esta. Renovación. Lo que eliges pensar es lo que vives constantemente. Lo que eliges pensar, lo dijo Louis Hay. Suena como sabio, ¿cierto? Yo la verdad no me preocupé mucho por saber quién es Louis Hay, pero hace parte de esos pensadores que ponen una frase: lo que eliges pensar es lo que vives constantemente. Suena bien. ¿Saben qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 13, versículo 14. Nosotros tenemos claramente ejemplificado lo que dice la Escritura, no porque lo diga un gran pensador, tal cual es su pensamiento, así él es. Proverbios 23:7, perdón, dije mal la cita, pero en Proverbios 23:7 nos dice lo que dijo esta persona: de acuerdo a lo que tú pienses, así eres. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cierto? Así lo dice la Reina Valera. Yo lo parafraseé de otra forma. Este gran pensador dijo eso. Pero en resumen, si no cambia nuestra mente, aquello a lo que dediquemos nuestra mente, nuestro pensamiento, en lo que estén nuestros pensamientos ocupados, eso va a redundar en lo que vamos a hacer. Por eso tan importante lo que fue el desafío de semanas atrás. No lo voy a abandonar, todavía lo voy a volver a mencionar. Vimos el Salmo 119 en los primeros 5 versículos, ¿recuerdan? Y destacábamos, y la idea era así como subrayar cada una de esas referencias que hay en el Salmo 119 a las palabras de Dios. Vimos la semana pasada las primeras 5, vamos a ver del 6 al 10. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y uno de esos versículos maravillosos también para el campamento: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119 con 150 versículos? Que cada uno de ellos, ya les voy aquí a dar, ¿cierto?, el torpedo, la solución al desafío si alguien no lo hizo. Cada uno de los versículos del Salmo 119 hace una referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, a aquello a lo que deberíamos dedicarle tiempo en nuestra mente, a aquello a lo que deberíamos pensar. Y si pensáramos más en ello,
Pues tal cual es nuestro pensamiento, así somos. Entonces la clave sí está en la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué vivimos como vivimos? Pues porque muchas veces le dedicamos mucho tiempo a pensar como piensa este mundo, a lo que nos enseña este mundo, a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos enseñaron en el hogar, a lo que ha sido nuestra constante, a lo que el viejo hombre nos ha estado diciendo que debemos vivir. Y lamentablemente nada va a cambiar hasta que no cambie nuestra mente. Físicamente uno puede hacer varios cambios, ¿cierto? Uno se puede volver deportista, hacer más ejercicio. Pero si la mente no cambia, les pasa como a mí con la elíptica, duré como una semana. ¿Cierto? Porque la elíptica es una buena forma de hacer ejercicio, pero yo primero tengo que cambiar acá. ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Tenemos que cambiar la mente. Y esa solamente la cambia el creador de ella. Tenemos que llenar nuestra mente de pensamientos que apunten a lo que el Señor espera de nosotros, a sus estatutos, a sus mandamientos, a sus justos juicios, a su palabra. Si no, nuestra mente no va a cambiar, seguirá envejeciendo y envejecerá con el pensamiento de este mundo. No es una introspección, vuelvo a decirlo, no es el resultado de lo que yo pueda por mi capacidad, no, es como dice Colosenses 3:2, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poniendo la mirada en las cosas de arriba. Así que lo que nos propone el apóstol Pablo en estos versículos de Efesios 4 no es una mudanza, no es un cambio de ropa, no es solamente despojarse de un viejo hombre, es un desafío mayor, es una transformación. Y esa transformación nos va a tomar todos los días de la vida, porque recuerden que hoy, en este instante, otra vez Marquitos, ¿qué hora es, por favor? O sea que a las 12:39, ustedes eran más jóvenes de lo que son ahora. Ahora son un minuto más viejos que a las 12:39. O sea que en este momento cada uno de nosotros tiene la oportunidad de despojarse de algo de hace un minuto. Porque el viejo hombre va a estar ahí todo el tiempo. Esto no es de una sola vez y ya, deseché ese viejo hombre, no. Miguel Ángel a los 5 años dejó un viejo hombre, pero en este momento ya tiene como 25. Así que debe estar luchando también con este viejo hombre del año 2021. Y cada uno de nosotros va a seguir luchando con este viejo hombre toda la vida. Y el único que puede cambiarnos es el creador de esta mente que tenemos, en donde se debe dar la transformación. No es cambiar el hábito por cambiarlo, pero sí debemos recordar que este mundo tiene todo un sistema de valores, toda una forma de hacer las cosas, y el apóstol Pablo nos recordó en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Padre, te damos gracias por este mensaje. Es un desafío grande para cada uno de nosotros en encontrar sentido en tu palabra, en como hacía el salmista, ver lo maravillosos de tus estatutos, tus designios, tus mandatos, tus justos juicios,
tus mandamientos y cada uno de los sinónimos que él utilizó para referirse a tu palabra. De eso es de lo que debemos llenar nuestra mente, de tu palabra. Si no cambia nuestra mente, nada va a cambiar. El alcohólico seguirá siendo alcohólico. El drogadicto seguirá siendo drogadicto. El mentiroso seguirá siendo mentiroso. El ladrón seguirá siendo ladrón. Hasta que tú intervengas en esa mente, nada va a cambiar. Ayúdanos, Señor, porque este viejo hombre está viciado claramente. Estamos sucios. Como decía Miguel Ángel, la boca la tenemos sucia y necesitamos no solo de un jabón picante, sino de verdaderamente un cambio en nuestra mente, una transformación de nuestra mente. Y por eso el apóstol nos recordaba ahí en Efesios que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando contristamos al Espíritu Santo, no le permitimos obrar. Así que la clave también está allí, en no contristar, en no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y sé que muchas veces lo hemos hecho. Así que ayúdanos, Señor, cámbianos. Pero empieza por donde debes empezar, cambia nuestra mente. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.